Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Betsy Araujo y soy la encargada de Caritas, el preescolar de Casa del Lago. Es un placer estar con ustedes y vamos a continuar con nuestra clase de la crianza de nuestros hijos. Esta es la segunda clase. Si no viste la primera, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube de Casa del Lago en la sección de Parenting. La clase pasada tuvimos el placer de escuchar a Vanessa en la primera clase, ¿verdad? Donde ella nos estaba hablando de la diferencia entre un padre embajador y un padre posesivo, ¿verdad? Y cómo Dios nos ha puesto a nosotros a que seamos esos padres embajadores, sí, que apuntemos a nuestros hijos a Cristo, porque un padre posesivo es un padre que piensa que es el dueño de estos pequeños, ¿verdad? Vanessa, nos estabas platicando la clase pasada y hablábamos un poco también, donde Vanessa estaba explicando un ejemplo de lo que era la gracia, y la clase de hoy vamos a hablar de la gracia y del perdón. Y me encanta el ejemplo que nos pone Vane de lo que es gracia como mamás, ¿verdad? A veces nuestros hijos nos fallan y hacen cosas que nos dañan, pero no por eso les dejamos de amar y no por eso les dejamos de cocinar, ¿verdad? Pero aquí vamos a aprender qué es la gracia conforme, cómo es lo que Dios quiere de nosotros y la gracia que Dios nos da, ¿sí? Y lo que necesitamos también nosotros para dar esa gracia. Recordemos que la gracia es un regalo que recibimos de Dios, algo inmerecido. Nosotros fuimos pecadores, le fallamos a Dios y le dimos la espalda, pero Él en su grande amor, Él envía a su Hijo Cristo. Y esa relación que estaba quebrada por nuestro pecado, con Cristo la tenemos nuevamente restaurada, ¿sí? Y eso es la gracia. Y a veces para nosotros es difícil entenderla, porque cuando fallamos, ¿verdad? Siempre si yo hiero a alguien, quiero trabajar para hacer, ¿verdad? Mejor ese daño que hice, ¿verdad? Entonces pensamos que tengo que trabajar para ganarme ese perdón o para ganarme esa gracia, pero con Dios así no funciona, ¿verdad? Tenemos la gracia porque Él nos ama, o sea, ese es el regalo que nos ha dado, ese don de salvación. Y ahora, como les decía, vamos a estar hablando de la gracia y del perdón. Ivane, ¿cómo van de la mano la gracia y el perdón? Fíjate que, como Betsy estaba hablando, la gracia es un favor inmerecido. Lo primero es que tú puedas entender en tu casa que no hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que puedas hacer para obtener esa gracia. No había ningún esfuerzo que nosotros pudiéramos hacer. Y no sé si viene a tu mente tal vez cuando nosotros queremos obtener algo de nuestros hijos. Por ejemplo, le decimos, si te portas bien, te voy a dar un dulce. Si limpias tu cuarto, te voy a llevar al cine, ¿verdad? Siempre el ser humano de naturaleza busca siempre recibir para dar, ¿verdad? Y aquí es diferente. Por eso es que a veces es como una suma que no hace sentido, ¿verdad? La gracia Dios nos la dio sin yo merecerla. ¿Y cómo la podemos comparar con el perdón? Fíjate que cuando Cristo estaba en la cruz, Él dijo unas palabras que a mí me encantaron y es: perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, para mí, Jesucristo nos estaba diciendo a la raza humana: te estoy perdonando aún por tu ignorancia, por todos esos pecados y todas esas faltas que tú ni siquiera las hiciste bajo esa ignorancia. Y ahí es donde yo me veo como mamá. Todas esas faltas, o tú como papá, todas esas faltas que tú has hecho bajo tu ignorancia. ¿Y por qué el perdón, Betsy? Porque primeramente tú tienes que entender que ya fuiste perdonado. Como decía, ya fuiste perdonado por lo que hiciste y por lo que aún puede ser que hagas mañana. Entonces muchas veces como papás sentimos culpabilidad. Sientes culpa por lo que hiciste, sientes culpa por lo que dijiste y dices, lo que dije lo dañó de por vida. Pero te sientes mal, vas al baño, lloras y al otro día vuelves y lo haces. Y dices, pero ¿por qué lo hice? Entonces cuando tú te analizas a ti mismo, te das cuenta que tú no te has perdonado. Entonces, ¿cómo yo puedo darle perdón a mi hijo si yo no me he perdonado a mí? Entonces, yo no me he perdonado cuando ya Cristo me perdonó. O sea, ya el Señor nos perdonó por todo, pero a mí se me dificulta el perdonarme. Entonces, la gracia te dice, ya estás perdonado, ya yo te justifiqué
Y esta es la misma gracia que todos los días Dios extiende para mí y que yo la tengo que extender, esa misma gracia para mi hijo, porque mi hijo es un pecador. No sé si te ha pasado en tu crianza con Ana, que la hija de ella se llama Ana. Pobre Ana, cuando ve este video, lo sentimos, Ana. Pero no sé si te ha pasado que algo que hiciste o que dijiste que se te hizo bien difícil perdonarte a ti. No sé si como mamá te ha sucedido. Bueno, mi hija ya tiene 19 años, ¿verdad? Y bueno, y uno sigue regándola, aún y el que tengan, yo creo, 20 y tantos. Pero recuerdo que algo que yo veía a veces en casa, por decir, cuando mi mamá me comparaba, y no me gustaba, ¿verdad? Con la prima que era toda buena y que no cometía errores, ¿verdad? La perfecta. La prima perfecta, y me decía, ay, como tu prima fulanita, ¿verdad? Y a mí no me gustaba, y me veía yo después cuando ella crecía, que lo hacía sin querer, ¿verdad? O que le hacía ese comentario a mi hija, ay, me gustaría que fueras así, o ¿por qué no tal cosa? Y luego me daba cuenta y me dolía, y dije, ay, la regué, o sea, si mi hija es tal o así, o así, va a ser por mi culpa. Pero yo creo que la importancia, lo que dices, es difícil para perdonarnos, pero también tenemos que saber entender que Dios nos perdonó, y perdonarnos eso, o sea, vamos a seguir fallando, la vamos a seguir regando, pero también yo creo que es súper importante que nuestros hijos vean que fallamos, ¿verdad? Y que tengamos esa humildad para ir a pedir perdón, ¿verdad? Y eso es, yo creo que para que ellos aprendan a pedir perdón, ¿verdad? Lo tienen que ver del ejemplo de nosotros. Entonces sí, la regué muchas veces. Lo reconocía y me culpaba, ¿verdad? Porque no sigue eso. Pero pedía perdón, le decía, perdóname, ¿verdad? Por esto que te dije, no quise ofenderte. Sabes que cuando hablas sobre perdón, a nosotros los papás se nos hace bien difícil decirle perdón a nuestros hijos porque sentimos, ¿cómo es que yo le tengo que pedir perdón? Es como un acto de que no me va a respetar, y no, al contrario. Esto nos enseña a que ellos tengan un corazón humilde y que cuando ellos fallan, ellos también pueden pedirle perdón a las personas. Y todo esto lo estamos basando en el libro de Paul Tripp. Recuerden que hemos dicho que es desde una perspectiva cristocéntrica. Nosotros tenemos que entender que una vez nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, es que nosotros obtenemos la gracia, ¿verdad? Obtenemos su perdón y como decíamos, algo que yo no merecía. Y Paul Tripp recuerda esto una y otra vez en su libro, la importancia de tú entender que tú estás necesitado de Dios, que tus hijos están necesitados de Dios, y que por esa razón es que Él te recomienda que tú debes ser un embajador, que habíamos dicho en la clase pasada. Por eso volvemos a repetir, puedes entrar a nuestro canal de YouTube de Casa del Lago y ver la primera clase. Habíamos dicho precisamente esto, no podemos entender que nuestros hijos nos pertenecen, sino que ellos son del Señor y que nosotros somos ese representante de la vida de Cristo en la vida de nuestros hijos. Entonces, esto es diario, vamos a cometer errores diarios, y todos los días, posiblemente en las noches o cuando finalice tu día con tu hijo, es importante que tengas una conversación con él de cómo podemos mejorar, qué áreas podemos trabajar para nosotros como padre e hijo y poder tener una relación saludable, entendiendo la necesidad que tenemos de Dios. Fíjate, comentas algo bien importante, un pequeño paréntesis, dice, cada noche tener ese tiempo. No sé si te pasa, pero las mejores pláticas, papás, mamás, ocurren en la noche. Ya cuando se van a dormir es cuando salen todas las pláticas, lo que les pasó, y no precisamente a mitad del día. No sé si te pasa. Sí, me pasa, y es el momento que nosotros tenemos que, como padres, levantar una bandera, porque estamos ya cansados de esa hora. Y ahí es donde tu hijo quiere hablarte. Y nosotros tenemos que aprender a, en ese momento, poder escuchar. Muchas veces me pasa que les pregunto, ¿cómo te fue el día? Bien, y no te quieren decir nada más, y ya cuando llega la noche es que el niño quiere hablar. Entonces ese es el momento y la oportunidad que tú tienes también para abrirle tu corazón. Inclusive yo he aprendido a contarle a ellos experiencias que he tenido, en las cuales he tenido que ejercer el perdón, y he tenido que entender que ya he sido perdonada, porque ya hemos sido perdonadas. Así es. Y sabes, a ellos les encanta escuchar tus historias, o sea, les encanta escuchar lo que nos pasó, la situación que nos pasó cuando éramos más pequeños, porque a veces
ellos nos ven, mi papá, mi mamá nunca se equivoca. Pero cuando tú le cuentas, hoy de chica a mí me pasó esto, o tuve esta situación con mis hermanos, a mi hija le encantaba. Y me decía, platícame más de tus historias cuando estabas chiquita. Le encantaba. Entonces es una oportunidad para que ellos sepan de que tú también fallabas, que tú también tuviste situaciones difíciles, y también una oportunidad para apuntarlos a Cristo, ¿verdad? Cómo Dios te ha ido cambiando y transformando, ¿verdad? En este proceso. Y bueno, resumiendo, ¿verdad? Porque sabemos que el tiempo es corto y no queremos que usted se nos duerma, no queremos eso, queremos que ustedes aprendan todo. Óyeme, nosotras estamos todos los días aprendiendo, esto no es algo que yo todos los días me lo tengo que aplicar, Bessie todos los días se lo tiene que aplicar, pero queremos resumir de esta manera. La gracia es un favor de Dios hacia tu vida y hacia la de tus hijos. Si en algún momento te has sentido herida, ofendida, si en algún momento te has sentido herido, has sentido que has fallado como papá, Dios está ahí. La gracia de Dios se extiende en ese momento en tu vida, pero también se extiende ese amor y esa gracia hacia tu hijo. Dios también le extendió y es necesario que tú también la extiendas. Así que no sé si quieres decir algo más, si no, pues... Y como decíamos también, va de la mano del perdón, el reconocer que fallamos, vamos a seguir fallando, pero el Señor ya nos perdonó. Tenemos que aprender y tomar la decisión de perdonarnos a nosotros mismos. Por eso tenemos esa necesidad de ir a Dios cada día, porque Él es el único que va a sanar esas heridas, Él es el único que va a transformar y cambiarme, ¿verdad? Y recuerden, ya con el pasado no podemos hacer nada, pero con el presente y en Cristo todo es perfecto. Así que bendiciones, les amamos de Casa del Lago. Gracias, Dios les bendiga.